Pedimos disculpas a toda nuestra audiencia por diferentes dificultades que tuvimos, pero vamos entonces a continuar con la presentación y el conversatorio de nuestro tema, modelos pedagógicos, y en este momento le damos paso a nuestra invitada Lizeth, quien va a compartir con nosotros pues también diferentes aspectos desde su punto de vista, tanto como estudiante como docente de formación. Lizeth, bienvenida. Bueno, eh, en mi caso, pues yo les voy a comentar una lectura de Andrés Vázquez Cantillo, Modelos Pedagógicos, Medios, no fines de la educación. Eh, Cuando nosotros como docentes hablamos de la educación impartida desde las diferentes instituciones educativas, inevitablemente pensamos en los modelos pedagógicos que están utilizando ellos, los cuales han sido diversos, porque estos han ido a través de la historia, han ido aumentando, han ido cambiando, pero en este caso nos vamos a hablar de que los modelos pedagógicos son un medio en la educación, pero no son en sí el ideal del per ser en la formación de los individuos en la sociedad. Y existen varias razones. Están las de orden cognitivo, filosófico, político, histórico y social. Cuando hablamos de cognitivo, de cognición, hablamos de la facultad que tienen los seres de procesar la información a partir de la percepción. Entonces, no podemos decir que los modelos pedagógicos no pueden ni deben asumirse como un ideal de formación, porque se deben tener en cuenta las necesidades e intereses socioculturales que existen en la naturaleza y que determina a cada individuo. Cuando hablamos de la filosofía, Bruyer nos dice que el hombre nunca posee la manera perfecta de la comprensión definitiva de todo, ¿no? Porque eso vendría siendo como la sabiduría, ¿no? Y que siempre está en la lucha eh, de tener un conocimiento total. Y para ello también es necesario que los modelos pedagógicos se ajusten a las necesidades socioculturales de los individuos. Y no deben constituirse estos como un garante para la formación de estos. Eh, Desde lo político, en Colombia, en nuestro país, no existe un modelo pedagógico especial de aquí, de Colombia. Las instituciones educativas se basan a modelos pedagógicos extranjeros, los cuales, y esto se debe a que, pues en Colombia no existen unas políticas educativas que sean autónomas y autóctonas y que vislumbren un ideal de formación propio de nuestra sociedad en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, el hecho de que imperen modelos pedagógicos extranjeros hace que los docentes tengan que ajustar esos modelos pedagógicos, pero muchas veces ellos no tienen en cuenta las necesidades socioculturales a las que se está impartiendo. Y ahí se va a entrar en un conflicto. Cuando hablamos de lo histórico y lo social, pues lo histórico y social pues corresponde a nuestras experiencias particulares vividas, lo que hemos aprendido de nuestras familias en cuanto de nuestro entorno, en cuanto a las creencias, actitudes, las maneras de enfrentar cada momento de nuestras vidas. Y aquí, un docente debe ser un sujeto activo, que explore,
que identifique las necesidades, que identifique las fortalezas de todo el contexto escolar. Pero pues en Colombia la realidad es otra, porque algunos docentes no tienen un modelo pedagógico definido y mucho menos claro como para encauzar su actividad y tener en cuenta el aspecto sociocultural de cada estudiante. Es por ello que decimos que los modelos pedagógicos es un medio, más no un fin de la educación, porque la educación abarca múltiples cosas. Eso es todo, compañero. Muchísimas gracias por tu aporte, Lisset. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que dices allí que tiene mucho sentido, y especialmente en lo que mencionas con respecto a la parte educativa de Colombia, que es que Colombia no tiene un modelo pedagógico específico, no tiene una manera, digamos, bueno, más que Colombia es el sistema educativo, ¿no? De acá, no tiene un modelo determinado. Y cuando intenta copiar de otros países, pongamos un ejemplo, Finlandia, Filadelfia, o Estados Unidos, la educación japonesa. Cuando intenta copiar esos modelos, yo diría que allí es donde entra el conflicto, porque en efecto sí, cuando no se hace un cambio en un contexto social, no se puede implementar ese tipo de pedagogías y esa manera de trabajo con un estudiante. Inclusive hace poco debatíamos en el lugar en donde yo estoy desempeñando mi labor como docente, hablábamos precisamente de eso, de que por ejemplo en España los chicos tienen un modelo pedagógico determinado y que ellos, pues su disciplina, su manera de trabajar es completamente diferente a la de acá. ¿Pero por qué? Porque resulta y pasa que ellos tienen sí una jornada única, pero es una jornada única que comienza en un horario de la mañana, digamos, estable o adecuado, que son las 9 de la mañana, van hasta las 3 de la tarde, su manera de aprender es completamente diferente y es bastante estructurada, basada en el dinamismo, la teoría y la producción. Entonces, acá en Colombia no pasa eso, porque aquí en Colombia empecemos porque la jornada educativa comienza a las 7 de la mañana. Y pues seamos honestos, si a los adultos se nos dificulta levantarnos a las 7 de la mañana para tener todo listo a las 7 de la mañana, ¿cuánto más a un niño? Adicional de que en Colombia carecemos de muchos recursos dinámicos para la enseñanza de los chicos y que nos basamos muchísimo en el texto. Y claro que es importante leer y hacer uso de libros, pero no podemos someter ni condicionar el aprendizaje a un libro, porque un libro no es un modelo pedagógico, ¿ya? Entonces, exactamente lo que tú decías es cierto, no es el fin, es un medio. Un modelo pedagógico a mí me puede servir para muchos casos, como hay otros para los que no. Por ejemplo, un docente puede tener a su cargo 3 grupos para enseñarles ciencias sociales, o digámoslo desde mi punto de vista, el inglés, ¿ya? El inglés requiere que yo enseñe primero de una manera tradicional y después lo tengo que hacer conductista y finalmente tengo que hacerlo social. Y tengo que mezclar los 3 modelos. Primero tiene que ser tradicional, ¿por qué? Porque el estudiante parte de lo que yo le enseño en otra lengua. Posteriormente paso el conductismo, ¿por qué? Porque ya es el estudiante el que empieza a generar su propio conocimiento. Y finalmente social, ¿por qué? Porque él lo tiene que aplicar en su rutina diaria, ¿ya? Yo necesito que el estudiante cuando esté afuera y alguien le pregunte what's your name, él sepa responder cuál es su nombre y no se pierda. Entonces lo que dices tiene mucho sentido y aprecio mucho eso y te agradezco que hayas compartido con nosotras este tema. Finalmente, para concluir, ¿yo qué puedo decir de este conversatorio tan agradable que tuvimos el día de hoy? Los modelos pedagógicos son una herramienta más del docente, pero al final el docente dentro del aula es el que decide qué modelo debe de aplicar, en qué manera y en qué medida, así como las estrategias que utiliza para el mismo, ¿ya? Los recursos, si va a ser dinámico, si no va a ser dinámico, y tiene que jugar con ellos de una manera, yo digo que eso es algo que solamente un docente puede hacer, jugar con los
modelos pedagógicos es algo mágico y algo que solamente un docente puede hacer, nadie más. Sí, compañera Camila. Ahorita pues comentaste algo de lo que yo pues expuse, que es nosotros como docentes identificamos la metodología que pues vamos a desarrollar, a llevar a cabo con el estudiante, con los estudiantes. Entonces, lo que dices es muy cierto que nosotros tomamos, por ejemplo, yo también en el caso de enseñanza del inglés, ¿sí? Como docente en formación, tomar de los modelos, de esos modelos que expusiste ahorita, tomar de cada uno lo que pues nosotros necesitamos para poder enseñar al estudiante, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el uso de recursos tecnológicos es muy importante en el inglés, ¿sí? Ahorita inclusive, por ejemplo, yo que estoy en mi práctica pedagógica, en mi segunda práctica pedagógica, entonces, pues yo también ya debo crear clases, entonces yo de esa manera yo ya con esos modelos pedagógicos de los que hablamos, yo ya puedo identificar, bueno, yo qué recursos voy a utilizar para enseñar a mis estudiantes, ¿sí? Que las clases no se tornen aburridas, entonces, y que el estudiante aprenda realmente, ¿sí? Entonces, es muy importante tener el conocimiento de los modelos. Ahorita no centrarse, lo que dices de, por ejemplo, hay maestros que sí se centran solamente como en un libro, por ejemplo, en un salón de clase, yo no puedo llenar al estudiante, por ejemplo, de información, de gramática, de reglas, yo tengo que aplicar al estudiante unas buenas estrategias para que él aprenda, para motivarlo, ¿sí? Crear clases dinámicas, porque pues el inglés nos facilita, digamos, de alguna manera, tenemos varios recursos para enseñar, ¿sí? Entonces, escoger como las técnicas apropiadas para poder pues impartir las clases y enseñar al estudiante y que tenga pues un aprendizaje significativo. ¿Sí? Entonces pues eso quería compartir, compañeras. De acuerdo con, con Lisette y con Camila, yo considero que es muy importante conocer los modelos, pero sobre todo aterrizarlos a los contextos, ¿no? Es importante conocer nuestra comunidad y los estudiantes con quienes vamos a trabajar. También soy docente en formación, estoy haciendo mi práctica pedagógica y implica conocer la institución en la que uno está, saber con qué recursos uno cuenta e incluir darle una dinámica al uso de las tecnologías, pero también mirar en el contexto de Colombia, como lo decía Lisette, y como los países en vía de desarrollo. Como docentes no solo nos enfrentamos a la manera de aprender, sino mucho más contextos que van detrás de ellos, ¿no? Su contexto familiar, muchos estudiantes tienen problemas en su alimentación, que también va a terminar influyendo, o sea, son muchas cosas que a pesar de que están fuera de nuestro salón de clase, terminan afectando y van a ir determinando cómo nosotros tomamos estas herramientas, como lo dice Eliseo y lo dice Camila, para irlas acoplando a nuestro modelo y tomando diferentes pedacitos. Me parece muy interesante lo que dijo Camila, que ya es una docente y yo estoy aprendiendo. Y sí, uno a veces dice, no, ¿qué estrategia, cómo aplico esto? ¿O será que estoy siendo muy tradicional? Pero en realidad sí, hay que tomar de diferentes partes, de diferentes modelos, varias cosas para que se vaya dando un proceso dinámico en el proceso de aprendizaje y enseñanza, y en este caso como docentes en formación, que para nosotros también sea un aprendizaje y una posterior aplicación y que seamos docentes que realmente logremos llegar a nuestros estudiantes de una manera significativa. Gracias. Bueno, en mi caso yo también estoy haciendo mis prácticas pedagógicas y estoy de acuerdo con todas ustedes. Nosotros los docentes debemos ser muy activos y buscar diferentes estrategias para llegarles a los estudiantes, para motivarlos, teniendo en cuenta su contexto sociocultural, teniendo en cuenta sus capacidades, teniendo en cuenta las necesidades de ellos
para así poder crear un mejor ambiente de aprendizaje en los cuales ellos se sientan cómodos, motivados y así generar un aprendizaje significativo. Las TIC, en este caso, nos brindan muchas herramientas, las cuales, si las sabemos manejar bien, va a generar mucho conocimiento de nuestros estudiantes. Es por ello que siempre debemos estar actualizando nuestros conocimientos, debemos investigar, conocer las necesidades, el contexto escolar, para poder ayudar a cada uno de los estudiantes, porque todos no somos iguales, aprendemos de distintas maneras y es por ello que no debemos enfocarnos en un solo modelo pedagógico, sino que mirar qué nos sirve para poder ayudar a cada uno de nuestros estudiantes. Sí, la verdad es que sí, completamente de acuerdo con ustedes. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo que hayan asistido a este conversatorio. Muchísimas gracias por el que hayan compartido cada una pues sus conocimientos e investigaciones de acuerdo con este tema tan importante que nos toca a todos como docentes de formación, que también nos hace identificarnos como estudiantes y ponernos también en el papel de ellos, ¿no? Entonces, les agradezco mucho y que tengan un feliz resto de día.